Ahí. Listo. Bueno. Ok, entonces, antes de entrar a hablar de lo que tiene que ver con la interpretación de los contratos, yo quisiera que miráramos un tema que tiene que ver con, perdón, antes de entrar a hablar de la compraventa, yo quiero que entremos a mirar un tema y es un ejemplo de interpretación de los contratos. Entonces lo vamos a revisar en detalle. Les voy a poner un contrato como ejemplo, lo leemos, lo vamos a ir leyendo entre todos y vamos encontrando algunas fallas. Póngase en el tapabocas todos. Yo quisiera también quitármelo, pero donde entran nos ponen ahí. Listo. Ahí están viendo. Sí, ¿Podría profe. asignarlo un poco más, profe? ¿Agrandarlo más? Ahí ya se ve más claro, sí. Creo que ahí está. Bueno, es un contrato de arrendamiento. Es un contrato de arrendamiento. Les cuento como la historia rápidamente, para que ustedes se den cuenta de que los contratos se pueden enredar en muchas cosas. Es un contrato de arrendamiento que hay de un lote rural. Entonces es un lote ubicado cerca de Lérida, cerca de Armero, más o menos en esas inmediaciones, Lérida, Armero, Meriquita. Y es un lote que alquilan con la finalidad de hacer unos estudios para adelantar como un proyecto de energía solar, de paneles solares. Hoy en día en Colombia el tema de la energía es un tema bastante fuerte. Para la muestra de un botón Hidroituango. Hidroituango, pues, o sea, ¿qué era lo que se pretendía o se pretende? Que genere energía para vender, incluso para venderla a otros países. Es un tema sumamente rentable y ambicioso. Y pues ahí están haciendo un proyecto en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Recuerden, a mí lo que me interesa, más que cualquier cosa, es que ustedes, hola, es que ustedes esto como que caigan en cuenta de la importancia de tener una perspectiva más amplia de las cosas al momento de celebrar un contrato y sobre todo esas cargas contractuales y todo para no incurrir en algunas problemáticas más adelante en esos casos. Entonces, antes de entrar a mirar el detalle, ¿qué sucede? Son unos lotes y se plantea de la siguiente manera. Se plantea que van a hacer un estudio por 2 años y durante los 2 años van a realizar unos pagos de arrendamiento y después de los 2 años, al determinar si el proyecto es viable o no, van a celebrar el contrato de arrendamiento por periodos prorrogables de 30 años. Entonces ahí ya quedamos 30 años y un contrato por 30 años se puede ir prorrogando. ¿Por qué por tanto tiempo? Pues porque un proyecto de tanta inversión económica no les conviene dejarlo a poquitos días o a poquitos meses, sino tiene que asegurarse mucho tiempo. Eso incluso tiene una problemática y es que están trabajando en que se constituya más bien un usufructo. ¿Por qué razón? Pues porque el usufructo le va a generar más protección a quienes están allá realizando el proyecto. Y se van a dar cuenta ustedes cómo en ese contrato los arrendatarios buscan proteger que no los vayan a, lo voy a decir de manera coloquial, a sacar del bien a futuro y que permanezcan en el bien más adelante. El pago del arrendamiento va a diferir después de los 2 años dependiendo del número de hectáreas que ellos vayan a utilizar en el proyecto. Pero hay unas cláusulas, por ejemplo, que pueden generar mucha problemática. Entonces, tal cual como está este contrato, si ustedes lo revisan o lo analizan, si no hay problema, pues todo, como yo les decía, la fiesta se lleva en paz. Pero si hay algún inconveniente de aquí a mañana, pueden venir las problemáticas, incumplimientos, etcétera, etcétera. Quiero que hasta este punto nos demos cuenta acá todo el veneno, por decirlo así, que puede tener un contrato de este tipo en ese caso. Entonces, bueno, primero, la descripción del lote. Creo que no nos interesa mucho todavía la descripción del lote.
Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que normalmente cuando un bien se da en arriendo, el canon de arrendamiento se paga anticipadamente o mes vencido? ¿Qué es lo normal? Anticipadamente, ¿no? Anticipadamente. Listo. Ok, entonces vamos a empezar a mirar varias cosas acá. Entonces, primero, el arrendador declara que el inmueble es de su exclusiva propiedad, que no hay derechos constituidos a favor de terceros, que pueden afectar el limitado al dominio. O sea, él determina que el bien está saneadito desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista material. Se encuentra libre de toda clase de usufructos, servidumbres, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay mayor problemática. Tiene interés en desarrollar la generación de energía eléctrica para investigar, bueno, las actividades se desarrollarán en 2 etapas, ahí están descritas, eso no tiene mucho inconveniente, pero vamos por acá a donde vienen los inconvenientes. El objeto. El presente instrumento, el arrendador entrega el inmueble en arrendamiento al arrendatario y este último lo acepta y recibe al mismo título para desarrollar actividades relacionadas con su objeto social, realizar procesos de investigación para la factibilidad de desarrollo de generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Tampoco tenemos el problema en ese evento. Tradición, ¿qué significa tradición? Que colocan como antecedente el arrendador de donde adquirió ese bien. Acá tiene mucha importancia ese tema porque es que el arrendatario no quiere que aquí a mañana lo saquen del predio. Plazo. Entonces acá, el presente contrato tendrá una vigencia inicial para la ejecución del periodo de investigación de 2 años contados desde la firma del contrato, hasta que se inicie la construcción o lo que suceda antes. Este término se encuentra destinado para evaluar la viabilidad del proyecto. Entonces yo tomo 2 años y en 2 años voy a analizar si puedo adelantar el proyecto en esos lotes o no. Antes de la expiración del citado término, o sea, en los 2 años, lo que suceda primero, el arrendatario tendrá derecho a notificar al arrendador 30 días antes de que quiere prorrogar el contrato por 30 años más. O sea, si es un contrato y es un proyecto tan ambicioso, pues yo necesito asegurar un término muchísimo mayor en ese caso. Si el arrendatario no ejerce el derecho a prorrogar la vigencia del contrato, pues el contrato se entiende terminado. En ese caso, destinación y uso. Cano, acá, ver. Lo que les preguntaba ahorita, entonces decía. O de pronto alguien de los que está remoto que me ayuda a leer, por favor, para no estar yo pegado ahí al computador. Yo lo leo. Dice, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Canon de arrendamiento. Durante el periodo de investigación, el canon a pagar por el arrendamiento será la suma única de 6 millones de pesos. Más Anual, anual, ojo, no se le coma la parte anual que tiene un Ok, sí, señor. Suma única anual de 6 millones de pesos. Más las deducciones legales y de impuestos que correspondan, los cuales se pagarán en 2 cuotas iguales. La primera al cumplirse los primeros 6 meses del periodo, durante los 5 días hábiles siguientes a su cumplimiento, o con la emisión del concepto aprobatorio por parte del operador de red, lo que suceda primero. Y la otra durante las 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del año del presente contrato y sucesivos hasta la prórroga. En la cuenta bancaria que para el efecto le indiqué, el arrendador... Señor. Tranquilo, tranquilo. Pausa ahí. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿El pago es anticipado o vencido? Vencido. Vencido. Después, exacto. Y no hay problema en este contrato. Porque llegaron a decir, venga, es que, ¿cómo así que no nos pagan de una? ¿No? Ustedes firmaban el contrato diciendo que era mes vencido. No, pero es que lo usual es que se paga anticipadamente, ¿no? Ahí está diciendo que ustedes lo pueden pagar cada ¿cuánto? Pagan la mitad a los 6 meses y la mitad al año vencido, en ese caso. Punto, ha sido pactado en ese tema. ¿Por qué tiene que ver eso con reglas de interpretación de los contratos? La clase anterior hablábamos de la literalidad. Si esa literalidad en la realidad cambia y en la realidad logramos demostrar
que el pago se está haciendo de otra forma, durante esos 30 años que se pueda prorrogar el contrato, se podría llegar a entender que el pago es anticipado. Es decir, si ahí está dicho eso, y a mí me pagaron anticipado el primer año, el segundo año anticipado, y de aquí a 6 años no me pagan anticipado, yo podría decir que hay un incumplimiento. Y ellos me podrían decir no, porque acá está pactado que es mes vencido. Pero ahí entran a jugar las reglas de interpretación de los contratos en el sentido de que realmente lo que están haciendo las partes. ¿Me hago entender? En ese caso. Le digo porque esto es un caso real y están ahí problemados con ese tema, en ese caso. Entonces, vea que primer punto, y también importante, lo voy a hacer de una forma coloquial. Se dejaron clavar ese canon mes vencido o semestre vencido o año vencido, cuando debería ser un canon anticipado, siempre. Lógicamente, este contrato, ¿quién lo redactó? ¿Lo redactó quién? Los arrendatarios. Que eso también tiene una gran importancia en las reglas de interpretación de los contratos. Y acuérdense que cuando hablábamos de que eran contratos de adhesión, que han sido predispuestos por una de las partes, las reglas de interpretación iban en contra de quien predispuso el contrato y a favor de quien lo firmó. Entonces, da que todo eso se envuelve ahí. Listo. Luego dice, ayúdenme a leer 5.21. Dice, profe, finalizado el periodo de investigación del contrato y en caso de que el arrendatario decida hacer uso del periodo de prórroga, el canon de arrendamiento será la suma única anual de 3 millones de pesos por hectáreas ocupadas, arrendadas, más las deducciones legales y de impuestos que correspondan. Ok, siga, Carlos. 5.2.2. Listo, dice, la renta anual de arrendamiento señala precedentemente se pagará proporcionalmente por año. Señalada precedentemente. Profe, es que no sé, no veo bien. Bueno, Ya. Siga. Por año, dentro de los 5 días hábiles siguientes a los 15 primeros días después que se cumpla cada año. Previa Qué pena, Carlos, que lo interrumpí. O sea, volvieron a colocar el canon año vencido. Acá ni siquiera lo colocaron semestre, sino año vencido. Yo les cuento la realidad de ese caso. A mí el arrendador viene y me dice, venga, es que, ojo, porque ustedes se entregaron con ese contrato. Pero hay cosas que tampoco pueden ser hasta ese punto. Entonces, hasta ahí hay un punto bien interesante en ese caso al respecto. La pregunta de ellos es, ¿cómo podemos terminar ese contrato? ¿Cómo lo podemos dar por terminado o lo podemos modificar? Entonces, acá viene un tema y es las causales de terminación. Una de las causales de terminación del contrato de arrendamiento es el incumplimiento de las partes. Y el incumplimiento por parte del arrendatario sería ¿cuál? Pero el incumplimiento principal en un contrato de arrendamiento para el arrendatario sería ¿qué? Perdón, hago una aclaración que puede pagar el obvia. canon. Puede parecer obvia, pero arrendador es el que dan arriendo, arrendatario es el que toma un arriendo. Puede parecer obvio, pero puede que no lo tengamos claro. Entonces, el incumplimiento principal del arrendatario es no pagar, en ese caso. Entonces, vea lo que dice acá al respecto. Un segundo. Qué bacán.
perdón, ya llegamos allá mientras lo vamos revisando. El tema es que está pactado de una forma, lo que pasa es que quiero que ustedes lo lean y me interpreten qué es lo que dice ahí. Entonces, miren, obligaciones del arrendador: mantener el inmueble libre, o sea, saneado, no se hace responsable de robo, será responsable de los perjuicios del arrendatario. El arrendador obligaciones del arrendatario. El arrendatario será responsable de que el proyecto se ajuste a la legislación. El arrendatario va a asumir todos los costos con la operación. Permisos, autorizaciones y poder, ¿no? Una cláusula que libertad de saneamiento del inmueble, abstenciones especiales, restitución. Perdón, acá. Mire lo que dice acá. Dice, terminación del contrato. 15.1. 15.11. Ayúdame a leer a alguien de los que están remotos, por favor. El arrendador podrá dar por terminado el contrato por falta de pago por parte del arrendatario de un canon de arrendamiento, siempre y cuando... Perdón, hasta ahí que decimos, si me atraso un año, que es el único canon que pago, me pueden dar por terminado el contrato. Pero ¿cuál es el tema? Que paso un año sin pagar para pagar el primer año. Entonces, si paso un año y no pago el primer año, me pueden dar por terminado el contrato. Listo, hasta ahí vamos bien, siga. Siempre y cuando este último no hubiere procedido con la subsanación del incumplimiento a más tardar a los 6 meses siguientes a la fecha en que debió hacerse efectuado el pago. ¿Qué quiere decir eso? O sea que ¿cuánto tengo yo para pagar? Año y 6 meses. Año y 6 meses, ¿sí ven? O sea, los cogieron y los volvieron nada en ese contrato. Ahí, o sea, yo arriendo una finca y no recibo un peso dentro de un año. Y si en un año no me pagan, no lo puedo dar por terminado y tienen un periodo de gracia de 6 meses. Ese contrato es muy discutible, esas cláusulas, y eso en un proceso el juez tiene que entrar a interpretar si eso es válido o eso no es válido. Además es bastante lesivo para el arrendador, en ese caso. Siga leyendo. Si así ocurriera, el arrendatario pagará únicamente las rentas adeudadas que se causen hasta la fecha de restitución efectiva del inmueble, más los intereses moratorios correspondientes, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la indemnización por los perjuicios causados. Ok. Solamente paga dentro de los 6 meses con unos intereses, pero no perjuicios. O sea, todo a favor del arrendatario en ese caso. Uno pensaría que quién es la parte más fuerte en un contrato y no diría el arrendador, pero el más fuerte puede ser cualquiera. Voy a decir algo que te suena poco técnico, pero a veces el más fuerte es el más diligente en el contrato. Termina siendo la parte más fuerte en el contrato en ese caso. Y siga leyendo. Para que el arrendador pueda dar por terminado el contrato. Para que el arrendador pueda dar por terminado el contrato, deberá notificar al arrendatario acerca de la ocurrencia de los supuestos indicados precedentemente, mediante el envío de 2 comunicaciones dirigidas por correo certificado al domicilio del arrendatario, indicado en la comparecencia, debiendo existir una diferencia no inferior a 30 días entre el envío de una comunicación y la otra. Además, o sea, ¿cuántos tiempos se le dan esas comunicaciones? 2 meses. 2 meses, 30 y 30. Siga. Porque tiene que enviar 2 comunicaciones y cada una con 30 días de diferenciación. Siga. Además, deberá otorgar al arrendatario un plazo prudente para que pueda subsanar tales situaciones, el cual no podrá ser inferior a 30 días hábiles contados desde el envío de cada carta de comunicación. Por consiguiente, solo una vez enviadas las comunicaciones indicadas y transcurrido
el plazo adicional otorgado para subsanar tales situaciones, el arrendador podrá poner término al contrato. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Dan 3 meses ahí. Ok, pero les hago una pregunta, que ahí me queda la duda. ¿Desde cuándo él empieza a mandar esas comunicaciones? ¿Desde el año o desde el año y medio? Desde el año y medio. ¿Sí? ¿Seguros o no sé? Pues les digo, ahí Yo está diría lo que dice. desde el año, porque aunque es que él tiene 6 meses más de gracia, pero desde que no le cumplan, pues él de una notifica, ¿no, doctor? Sí, sino que se den cuenta, o sea, lo complejo es que dice listo. Aquí se mezcla obligaciones con el tema. ¿Cuándo yo incumplo? Cuando llega el plazo y usted no cumple. Pero acá me dice, ojo, llegado el plazo, tiene 6 meses más para cumplir, ¿cierto? Pero después me dice, si usted quiere terminar por el contrato, notifíquelo de la ocurrencia de los supuestos indicados precedentemente. O sea, uno pensaría que pasó el año y pasaron 6 meses y no ha pagado. Pero adicional a eso, mándale una carta, espérese 30 días, mándale otra carta, espérese otros 30 días y después dele 30 días para qué. Dele mínimo, no menos de 30 días para qué. Para que pague, para que subsane. Entonces, es porque está diciendo, una vez enviadas las comunicaciones y transcurrido el plazo adicional, perdón, además deberá otorgar un plazo prudente para que pueda subsanar esas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Ponerse al día, pagar. El cual no podrá ser inferior a 30 días hábiles desde el envío de cada carta de comunicación. O sea, se den cuenta que esa cláusula es un veneno, pero terrible ahí. Pueden pasar 2 años y no han terminado ese contrato. O sea, que ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo más terrible? Que prácticamente el primer canon lo termino pagando a los 2 años. ¿Sí? Tan complejo. Ojo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Para qué lo contratan a uno? Para que esto no sea válido. Y para que tengan que pagar normal, anticipado. Entonces uno que tiene que meterse, reglas de interpretación de los contratos. Entonces uno tiene que meterse a demandar y decirle, no señor, por más que la literalidad del contrato diga eso, acorde con las reglas de interpretación de los contratos, pram. No es una tarea fácil, es una tarea titánica, pero ahí viene el tema de lo que yo les digo, si hay paz en un contrato no hay problema, pero es que ya el arrendador lleva 1 año y medio sentado así y el otro dándole vueltas, entonces dice no, y me van a tener 30 años en un contrato que yo cuando le doy por terminado si nunca voy a poder decir que hay incumplimiento. O sea, la forma más fácil de incumplir de ellos es no pagándome y es donde más me colocaron rodeados para eso. Entonces, ahí es un tema muy, pero muy complejo. No sé si hay alguna observación de ustedes al respecto, opinión o... Bueno. Más arriba decía que como que el arrendatario no tenía como que pagar la indemnización al arrendador. Sino solamente intereses. Exacto, y en este caso pues el arrendador en estos 2 años prácticamente que tiene esta cláusula y podría conseguir otro arrendatario mejor. Pero no es tan sencillo. Ahí tiene otro veneno. Perdónenme, yo les pregunto para irme a acordarme todos ahí. Michael. Laura. Isabela. Tocora. Marley, listo. Y Natalia, listo. Es que Tocora señalaba que prácticamente podría conseguir otro arrendatario, pero en la vida práctica tampoco resulta buen negocio eso, porque usted también proyectó tener 30 años arrendado ese lote y por unos ingresos pueden ser grandes o no sé. Entonces ahí puede verse muy afectado. Hay otro veneno de por medio y es que dice que solamente intereses. ¿Qué tasa de interés se cobraría ahí? Ahí solamente me dice intereses. Entonces ahí entran a jugar las normas supletivas, porque es que las normas supletivas, ¿qué dicen?
que si no se establece cuáles intereses son, es el interés legal, y el interés legal es 6% anual, es un interés muy bajito. Si yo coloco ahí, solamente será el interés, pero será el interés moratorio a la tasa bancaria máxima, es como el 20 y algo por ciento anual, un interés mucho más. Pero ese interés que tienen ahí, el interés legal que es 6% anual, eso no es nada, no es absolutamente nada. Entonces se ve lesionado el arrendador por un contrato ahí que está en veremos, en ese caso. Ok, vienen otros temas acá importantes. Y es el tema de que el arrendatario quiere proteger que el arrendador no le vaya de aquí a mañana a sacarlo de ahí y prácticamente que no enajene el bien. Y hay unas cláusulas que son bien discutidas, para mi opinión tienen objeto ilícito, son nulas, y son las siguientes. Que son las cláusulas de no enajenación. Perdón, sobre acá dice cláusula de no enajenación. Acá. Alguien que me ayude de los que están remoto a leer esa 11ª, la 11. Profe Jung dice, abstenciones especiales. Mediante la firma del presente contrato, el arrendador se obliga de manera voluntaria a no gravar o enajenar el inmueble, es decir, a no constituir derechos reales sobre el mismo, ni arrendar y celebrar actos y contratos sobre él, a menos que cuente con la autorización expresa, previa y escrita del arrendatario. Okay. Entonces, que vieron bienes. Todo lo que está ahí hablando es, por ejemplo, un tema de una servidumbre, un usufructo, una hipoteca, cualquier acto relacionado con ello. Entonces, por ejemplo, yo no podría constituir un usufructo a favor de otra persona según esta cláusula. Para mí esa cláusula es totalmente ilícita por objeto ilícito. ¿Por qué? Porque un contrato no puede afectar el núcleo esencial de la propiedad. El núcleo esencial de la propiedad, ¿qué es? Usar, gozar y... ¿Lo recuerdan? Disponer. Disponer. Y ese uso, goce y disposición solamente se puede ver afectado por el orden público, por el derecho de los demás, por el bien común, por el interés general, pero no de esa manera. Sigue leyendo, Carlos. Listo, dice, estos compromisos se mantendrán vigentes durante el plazo de duración del contrato y expirarán de pleno derecho una vez terminado este. Cualquier violación por parte del arrendador a las abstenciones antes señaladas se entenderá como incumplimiento grave del contrato y habilitará al arrendatario para ejercer las acciones legales que correspondan. Listo. Perdón un segundo para que siga acá en este punto. Sigan ese, Carlos. Las partes se comprometen de buena fe a que, en el evento que con posterioridad a la firma de este contrato, el arrendador o sus sucesores, según fuere el caso, recibieren una oferta de compra. Hay un punto bien interesante. Y dice, el arrendador o sus sucesores. ¿Qué opinión les merece eso? Ay. Profe, pues que el arrendador y sus sucesores, los arrendatarios los quieren tener subordinados al contrato. No, o sea, no, eso está claro desde la primera frase que llegamos a ese contrato. Pero Pues que, como que si en no se caso de pudiera que llegue a hacer realizar. falta el arrendador, pues entran de que le pega eso lo exonero de la actividad escrita la otra semana. doctor, que en caso de que llegue a hacer falta el arrendador, por ejemplo, que se
no sé, se muera y ya configure como un causante, pues los sucesores del están facultados para lo mismo, ¿no? No, pero ahí no Doctor, está el doctor, punto. venga, ¿será que le puedo decir algo? Es que según lo que estoy entendiendo, ahí es como si en caso tal de que el arrendador pues falleciera, es como si estuvieran bloqueando un inminente proceso de sucesión, es decir, como si estuvieran impidiendo la sucesión. No, ahí lo que está viendo es que... Profe, No, ahí lo que dice yo, es que el arrendador, Que no, que no Ahí está quede- diciendo que el bien pasa a ser de los sucesores, pero que los sucesores también sigan respetando al arrendatario. Tocora. Ya decir. Según como yo lo veo, o sea, se firma el contrato, pero o sea, esa opción preferencial siempre va a ser que el arrendatario, sea quien sea el dueño, va a tener como la posibilidad o siempre va a estar ahí en el tiempo. No, Maroli. ¿Cómo? No. ¿Alguien levantó la mano? profesor, lo que dice ahí es que el arrendador y los sucesores, en dado caso de que quieran vender el bien inmueble, pues lo tendrán que hacer, pero entonces teniendo como primera opción al arrendatario. Sí, no, eso está claro. Pero entonces, ojo, ya, se acabó la promoción de quién le pegaba la respuesta. ¿Cuál es la cosa? ¿Alguien se acuerda qué era lo que, cuando hablábamos de el efecto relativo de los contratos o la relatividad de los contratos? ¿O no? de que el contrato obliga a las, bueno, la Ahí relatividad es va. que solo obliga a las partes, no obliga a otras personas, sino solo los que intervinieron. Exactamente. Entonces, si el contrato solo obliga a las partes, ¿será que yo puedo acá en ese contrato obligar a los sucesores? No. Bien. Esa cláusula es ineficaz de lejos, porque acá están pretendiendo desde ya diciendo que si de aquí a mañana el arrendador se muere, los hijos, los herederos de él, los sucesores, también están obligados a lo que es ese contrato. Y el efecto relativo de los contratos da a entender que el contrato solamente tiene efectos interpartes. De aquí a mañana puede venir un heredero y decirles, lo siento mucho, pero ese contrato a mí no me vincula, porque yo no soy parte de ese contrato. Ellos meten eso ahí pretendiendo dejar amarrado todo generaciones tras generaciones, pero eso es ineficaz de lejos, en ese caso. Eso es ineficaz, eso tiene objeto ilícito, esa cláusula también en ese evento, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, todas esas cosas, les digo, yo, este caso yo lo tengo, y todavía no nos hemos ido a demanda, pero por lo menos yo le mandé al arrendatario, que es una empresa siempre grande, le mandé todo un pliego diciéndole, vea, de pelo los dientes en esta tratada. Si no arreglamos, nos vamos a demanda. Punto. ¿Y quién es el más afectado? Ellos, porque ellos son los que han invertido mucho dinero en el proyecto. ¿Quién tendría, entre comillas, el sartén por el mango? El dueño de la tierra, en ese evento. Además de que esa limitación es totalmente una cláusula que también afecta el núcleo esencial de la propiedad, en ese caso. Ojo, el derecho de preferencia no está mal. Yo puedo establecer un derecho de preferencia. Si va a vender, véndame primero a mí. O ofrézcame primero a mí. Pero no puedo tratar de vincular a otros en ese evento. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctor, yo tengo... Dice después, en consecuencia, el arrendador y sus sucesores le otorgan al arrendatario. Los sucesores no están firmando el contrato, no son parte del contrato. No los puedo vincular al contrato. Esa cláusula ahí no tiene efectos. Solamente el arrendador, los sucesores no hacen parte de... ahí más adelante viene y dice lo mismo, ahí dice ya por lo menos. Se entiende que el arrendador y sus sucesores tienen libertad de transferir, pero es bastante complejo. 14ª. Salvo por el procedimiento indicado en la cláusula anterior, se entiende que el arrendador no puede transferir el inmueble. Esta cláusula se entenderá como una cláusula de no enajenación. Cláusula es ineficaz, pero, o sea, a kilómetros. Pero vea lo que viene acá, que es lo que yo
les quiero resaltar el tema de interpretación de contratos. Dice, me está diciendo que solamente se lo puedo vender a ellos un derecho de preferencia, que si no, no. Dice, en el caso de que a pesar de lo regulado en el presente contrato, el arrendador enajene el inmueble vulnerando la prohibición de la cláusula anterior, se obliga a pagar a favor del arrendatario a título de pena una suma de dinero equivalente a un valor tal. O sea, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está reconociendo? Que sí es posible que lo vendan. ¿Sí? No, Se está no escuché. confundiendo. Está queriendo decir no, lo tiene prohibido, y acá está diciendo, pero de todos modos si lo hace, me indemniza. ¿Pero por qué? Porque es que eso es imposible prohibir que lo haga. Es más, ¿qué tal que a mí vengan y me embarguen el bien porque yo debo un dinero y lo rematen en una pública subasta? Yo no tengo la posibilidad de evitarlo. Entonces, esas cláusulas son totalmente, se llaman leoninas, abusivas, ineficaces, nulas, por objeto ilícito, en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O alguna duda? Doctor, una pregunta. Pues ahí en ese caso, de pronto, ¿qué ley, o sea, ¿qué ley aplicaría para solucionar esos conflictos? Si de pronto, o sea, este contrato sobre qué, o sea, ¿qué ley sería la que solucionaría los conflictos? ¿El Código Civil o el Código de Comercio en estos casos? Pues teniendo en cuenta que estamos viendo el módulo de comercial, doctor. Ok, listo. Bueno, varias respuestas para esa pregunta. La primera, si queremos mirar qué ley regula ese contrato que estamos mirando en específico, lo regula el Código Civil porque es un predio rural. Eso lo vamos a ver más adelante después de la compra-venta. Por ahí hay 3 clases. Cuando vamos a la compra-venta, vamos a ver la compra-venta que está en el Código Civil, la que está en el Código de Comercio y la que está en la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana. Vamos a ver las 3. Entonces, esto se aplicaría a Código Civil. Esa es la primera respuesta que le doy. Pero la segunda respuesta que le doy es que no necesariamente todo tiene que estar en la ley. Por ejemplo, cuando se aplican temas de principios, no necesariamente tiene que estar ahí. Usted no va a encontrar en la ley siempre principios de relatividad a los contratos, no va a encontrar desarrollados con exactitud que es un objeto ilícito. Solamente me da unas pautas, pero no me lo va a encontrar desarrollado, tengo que ir hasta la jurisprudencia y demás. Entonces no es tampoco tan exacto que siempre haya una ley que diga esto es así o es así en ese evento. Entonces no hay inconveniente con ese punto. ¿Claro? Bueno, señor, muchas gracias, doctor. Sí, perfecto. Y en ese caso, ahí que de pronto cabría, ahí de pronto habría, pues conforme que las partes aceptaron esa cláusula de no enajenación, ¿habría de pronto dolo o habría fuerza, doctor? Porque de todas maneras ellas sabían la realidad, ¿no? De que no puedan enajenarlo. No, porque vea que pierde importancia. Si hay vicio del consentimiento, no tiene importancia cuando la cláusula tiene objeto ilícito. Si la cláusula tiene un objeto ilícito, no interesa si hay dolo, si hay fuerza, si hay error, no me interesa nada. Simplemente me interesa que es una cláusula que está prohibida y que no puede ir en ese contrato. Y la jurisprudencia ha sido clara en decir que las cláusulas de no enajenación son prohibidas. Que reitero, que el núcleo esencial de la propiedad solamente se puede afectar por el interés general, por el bien común, porque lo establece la misma ley. Les pongo un ejemplo. Cuando un militar adquiere un predio o un bien inmueble con un subsidio de caja honor, que es como lo que maneja esos recursos de los militares, ellos quedan con 2 años limitados que no pueden vender. No pueden hacer nada con el apartamento. Cuando usted lo adquiere, por ejemplo, con un subsidio de vivienda, creo que queda 10 años. Si mal no estoy. Cuando, por ejemplo, le asignan o le adjudican un bien baldío, queda como 10 años con la limitación de no poderlo enajenar. Pero son casos específicos. Por ejemplo, cuando usted es dueño de una reserva natural, tiene limitaciones en el uso y en el goce, cosas así. Pero de resto, si los contratantes en una cláusula vulneran lo que es un objeto ilícito, la cláusula es nula. La cláusula es nula en ese caso. ¿Yo qué estoy haciendo en este caso? Lo que les digo, les mandé un escrito diciéndoles, renegociemos el contrato.
Y lo renegociamos porque desde ya les digo que todas estas cláusulas tienen este problema. Pam, 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 pam. Si no las arreglamos, nos vamos al pleito. Punto. Ellos podrán decirle a uno, vamos al pleito. Y ya. Pero puede que le digan a uno, no, venga, arreglemos, modifiquemos esta cláusula, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso, la preocupación de los dueños es que son unas personas mayores y ellos dicen, de aquí a mañana, ¿qué tal que nuestros hijos quieran vender? Pues lo pueden hacer. No, pero es que el contrato dice que los herederos no hay que, no, eso no vale, eso no aplica ahí en ese caso, eso no tiene nada que ver en ese caso. ¿Cuál es el miedo de ellos, de los arrendatarios? Que pues tienen un proyecto que va a implicar mucha inversión económica y quieren tener mucho tiempo seguro para explotar eso. Por eso ahora están señalando que por qué no les constituyen un usufructo. Peor, si constituyen un usufructo, prácticamente entregan el uso y el goce pleno del bien. Y ahí sí que quedan cerrados en ese caso. ¿Preguntas? No, por mi parte no, doctor. Muchas gracias. Vale. Si quisiéramos ver problemas de contratos, a diario los ve uno. Contratos mal redactados, contratos con cosas así extrañas, es lo más normal. Entonces, a lo que voy es que el juez, ante una demanda, para que el juez determine si hay objeto ilícito, tiene que aplicar las reglas de interpretación de los contratos. Para determinar si una cláusula dice eso, pero la realidad es otra, cláusulas de interpretación, reglas de interpretación de contratos y demás. Eso es bien importante en ese caso. O si uno quiere demandar un contrato, pues uno tiene que analizar el juez qué pensaría al aplicar las reglas de interpretación. Si el juez le daría el mismo sentido que tiene el contrato ahí, o determinaría que el sentido sería diferente en ese caso. Listo. Dicho eso, acabamos la parte general, que era un recorderis que ya hemos visto harto el semestre pasado, y nos metemos en la parte específica que tiene que ver con cada contrato en específico. Y vamos a arrancar por el contrato de compra-venta. La mayoría de contratos tienen una regulación muy extensa. Sin embargo, pues la idea es que al menos ustedes identifiquen un contrato u otro, que miren los aspectos más importantes y que sepan diferenciarlos en la práctica, para que ustedes de manera útil vean que pueden realizar una u otra acción. ¿Por qué digo lo anterior? Porque todo el mundo cree que la única forma de transferir la propiedad es a través de la compraventa, y no, pueden haber muchas formas de transferir la propiedad. Yo puedo en este momento decirle a Laura, la contrato para que usted me brinde una asesoría jurídica y le pago por una casa. No tengo dinero, o sea, es un pago en especie. ¿Qué tengo que hacer? Transferir la propiedad. ¿Cuál sería el título ahí en ese caso? El contrato que realizamos de prestación de servicios. Entonces, un contrato de prestación de servicios podría valer para transferir la propiedad. Y así podemos encontrar cualquier cantidad de ejemplos. Entonces, la idea es que vayamos mirando muchos contratos para que ustedes vean que en la vida práctica la compraventa no es el único contrato que se presenta. O que la compraventa pura y simple es la que menos se da. ¿Cómo la compraventa pura y simple? Le pago esto por esto, punto. Hoy en día las compraventas están muy adornadas de muchas cláusulas en ese sentido. Entonces, la compraventa la podemos concebir como un contrato sencillo, en que una parte entrega una cosa a otra parte a cambio de un justo precio. Es decir, a cambio de una prestación económica que se considera que es lo justo a recibir como intercambio. La compraventa es un intercambio de dinero por otro bien. Es un intercambio de bienes, pero la particularidad que tiene es que
uno de los bienes es una suma de dinero, en ese caso. ¿Cómo se llaman las partes? Comprador y vendedor. Creo que pues es uno de los contratos que en la vida práctica ustedes todos tienen identificados. Comprador es el que entrega la suma de dinero y vendedor es el que entrega o trae o transfiere la propiedad de la cosa o del bien dado en compra-venta. Es un contrato que implica claramente transferir la propiedad. Eso lo digo porque a cambio de otros contratos como el arrendamiento no se transfiere la propiedad. Entonces es un contrato que sí o sí implica transferir la propiedad en general, en ese caso. Entonces, si entramos a hablar de la compra-venta, pues debemos entrar a mirar varios aspectos de ello. Lo primero, los elementos esenciales. Lo que sí o sí debemos de contratar o sobre lo que nos debemos de poner de acuerdo al momento de celebrar la compra-venta. ¿Qué es? El precio y la cosa. Punto. Ese es el más sencillo. Y los elementos accesorios, como son cláusulas accidentales, ya la clase pasada y antepasada miramos muchas cláusulas y entre esas miramos unas cláusulas muy propias de la compraventa. Entonces ahí podríamos decir que hay muchos de esos elementos accidentales en la práctica, en la realidad. Realmente lo que quiero que desarrollemos son más bien elementos de la naturaleza del contrato de compraventa. Cosas que están ahí en la regulación legal, cositas que están ahí que para nosotros a veces parecieran obvias, pero cuando vamos a mirar la normatividad nos damos cuenta que no son tan obvias, entonces ahí entramos de pronto a tener cualquier cantidad de inconvenientes en ese evento. Entonces, ¿qué tenemos? Adicional a eso, la compraventa también está regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, no está regulada en uno solo de los contratos. Si queremos entrar a mirar cuál es la definición de la compraventa, la encontramos en el artículo 1849 del Código Civil y 905 del Código de Comercio. Para quienes están de manera remota, me permito copiar los artículos en el chat. Carlos, ¿tiene alguna pregunta que tiene la mano levantada? No, profe, se me quedó pegado. Ok, listo. Acá lo voy a copiar y ya. Y creo que el chat me deja copiar hasta cierta cantidad de caracteres. Pues ahí, listo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Dice, compra-venta, 1849. Es uno de los articulados más extensos. Es un contrato en que una de las partes obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender, es a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa se llama precio. Lo acabamos de señalar. ¿Qué nos dice el 905 del Código de Comercio? Es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa se llama precio. Es casi el mismo significado en ese tema. Solo hay una diferenciación y es que el 905 del Código de Comercio nos trae una aclaración para diferenciar un aspecto práctico con la permuta. Y desde ahí, desde ya, me voy a ir un poco hacia el contrato de permuta. ¿El contrato de permuta qué implica? Transferir la propiedad de ¿qué? De una cosa a cambio de otra cosa. Es decir, el elemento dinero o precio desaparece en ese evento. Es un trueque. Es un intercambio de cosa por cosa. La compra-venta es un intercambio de cosa por precio. ¿Y qué pasa con la permuta? La permuta se regula por las mismas reglas de la compra-venta. Lo que cambian en algunos aspectos es que, pues,
las prestaciones son similares. Ejemplo, para darme a entender, ahorita lo vamos a mirar. Las reglas aplicables, hay unas reglas aplicables para la entrega de la cosa y hay otras reglas aplicables para el pago del precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en la permuta? En la permuta, ¿qué nos aplicaría? Exactamente, lo del precio no se aplica porque allá es cosa por cosa. Entonces, en ambos extremos aplicarían las reglas aplicables a la entrega de la cosa. Pero el resto de la regulación es igual en la permuta que en la compra-venta. Sin embargo, hay un supuesto que el Código de Comercio nos trae y nos dice qué pasa si, por ejemplo, una de las partes entrega un híbrido. Y es decir, una cosa más dinero, en ese caso. Entonces ahí nos trae una regla muy clara para distinguir si estamos ante una compra-venta o ante una permuta. Nos lo dice el 905. ¿Qué nos dice el 905 al respecto? Dice, cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Ok. Bueno, lo de los títulos, valores y eso también es importante como una equivalencia del precio. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo acá la norma? Perdónenme, yo cambio acá el tablero para mostrar una cosa acá en este caso. Entonces, tenemos dos prestaciones. Entonces, en una prestación hay una cosa y yo la intercambio por un justo precio. Eso es una compraventa normalita. Puede ser que una cosa la intercambie por otra cosa. Eso es lo que se conoce como una permuta. No tiene problema. Pongámosle ejemplos. Un carro a cambio de 50 millones de pesos, que es su justo precio. Compra-venta. Un carro a cambio de una moto. Eso sería una permuta. Se entiende que las dos cosas deben ser también proporcionales en el precio. Y es totalmente viable. Puede ser una moto que valga lo mismo que un carro. O puede ser otro ejemplo donde sea una cosa a cambio de un precio más una cosa. Ejemplo, un carro a cambio de 10 millones más una moto. Es ahí donde la norma nos trae a colación ese punto y nos dice, ojo, analicemos la prestación que está híbrida o está mixta. Y si es mayor el valor equivalente en dinero, estamos en una compra-venta. Si es mayor el valor equivalente a la cosa, estamos en una permuta. Entonces, si el carro vale 50 millones de pesos y me están dando 10 millones de pesos más una moto que vale 40, ¿eso sería una permuta o sería una compra-venta? Una permuta. Permuta. Permuta, doctor. Exacto. Y si al contrario me entregan 40 millones de pesos en dinero y una moto, sería una Compraventa. Compraventa. No, porque hay que tener en cuenta de que todavía no está dando el valor de la moto. No, porque No, dicen porque que no vale 50 y paga 40 millones. la Se moto entiende. que vale 10 millones, Deducen. la moto que vale 10 millones, que el valor total del carro es 50. Entonces sería una Compra-venta. compra-venta. ¿Es claro hasta ahí? Profesora, pregunta. Señor. Y digamos en los casos de algún pago por especie o algo, ahí cómo sería la circunstancia. Por ejemplo, ese carro y supongamos, no en el entendido, yo
no sé, tengo un almacén y pues usted tiene un negocio y usted le interesa, entonces para que yo le, o sea, que usted me hace carro y yo le presto el almacén, pues para que usted descargue sus mercancías, es un ejemplo. Ahí por 2 años, ahí en ese caso, ¿qué sería? Ok, no, Pues es que, Carlos, vea, lo que usted me plantea no es algo anormal, es algo normal en el día a día, porque es que nosotros creemos que nos quedamos en la época de los indígenas y de la colonia, donde solamente uno entregaba una cosa por otra cosa en trueque. Entonces yo cambiaba un racimo de plátanos por 3 pescados, o yo pagaba por ellos con monedas de cobre. Pero hoy en día la dinámica comercial y mercantil es bastante agresiva y se abre a todo tipo de posibilidades. Ejemplo, con los que se estaba poniendo. Puede que yo le cambie un carro por la explotación económica de una marca por 2 años. Entonces uno dice, ¿eso qué es? Eso será una compraventa, eso será una permuta, eso será un arrendamiento, o eso será un contrato atípico y como tal, ¿entiendes? O sea, me puede dar todo tipo de posibilidades. Analicémoslo. Pero a mí me interesa que ustedes analicen eso y se abran la puerta a eso, porque es que de aquí a mañana el que va a cambiar un carro por una moto o a comprar algo es el que menos lo busca a uno. A uno lo buscan para cosas un poquito más complejas. Entonces vienen y le dicen, vea, un establecimiento de comercio. Entonces tengo un establecimiento de comercio. ¿Tienen claro que es un establecimiento de comercio? ¿Ya lo vieron con la doctora Olga? ¿O no? No, señor, todavía no. ¿Lo vieron? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a salir un poquito del tema para explicar. Pero lo voy a explicar porque uno de los puntos de la compraventa es la compraventa de establecimientos de comercio. Entonces, de una vez lo voy a explicar. Pero yo puedo decir, le doy un establecimiento de comercio, ojo, pero no le transfiero la propiedad, sino que le entrego temporalmente su explotación económica. Es decir, la posibilidad de obtener una renta del establecimiento. ¿A cambio de qué? A cambio de un bien, pongámosle un carro. Punto. O lo que les decía ahorita, ¿a cambio de qué? Más complejo todavía. De la prestación de un servicio profesional. Entonces, ¿qué tal que Michael venga y me diga, señor abogado, necesito sus servicios, pero no tengo plata con qué pagarle? ¿Le interesaría que yo le pague de la siguiente forma? Y es que yo tengo un establecimiento de comercio X y usted lo pueda explotar económicamente por 2 años y obtenga las ganancias económicas que tenga. Esos 2 años, esas ganancias son para usted y usted me presta los servicios como abogado. O explótelo económicamente hasta que obtenga cierto valor. Ahora que estamos mezclando como una anticresis con otro contrato, o sea, estamos haciendo un salpicón ahí, un sancocho, dirían, de contratos, es válido, es completamente válido. El tema es que en esos contratos atípicos y en esos híbridos nos toca ir a mirar qué regulación por analogía a la que se va a aplicar. Y muchas veces esa regulación se busca de manera segmentada, analizando qué cosa, ¿qué creen ustedes? Lo dije ahorita para la permuta, analizando qué. Sí, pero analizando no el contrato en su todo, sino analizando directamente qué. El valor de No. las ganancias. Va por ahí. Una de las prestaciones que hace parte del objeto de contrato, ¿sí? Es decir, puede que en este yo vaya y mire las reglas del contrato de prestación de servicios para poder traer la regulación de cómo es lo concerniente a la prestación de un servicio personal. Pero por el otro lado, tenga que ir a otro contrato a traer las reglas sobre esa prestación
que es la explotación económica de un bien, al arrendamiento, no sé, etc. Puede ser el tema con una marca y demás. Entonces, esos pueden ser unos híbridos bastante interesantes. Perdón, una cosa antes de ir a lo del establecimiento de comercio que les decía. El artículo 1850 de la permuta, se los copié en el chat, nos dice claramente lo mismo que dice el Código de Comercio. Si el precio es parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Lo mismo que dice el 905 del Código de Comercio, en este caso. Entonces, ahí tenemos que pueden ser cualquiera de los dos contratos en ese evento. Y pues realmente la permuta se regula por las reglas de la compra-venta. ¿A qué voy yo con el tema del establecimiento de comercio? Lo estoy dudando si me meto en ese tema o no me meto en ese tema todavía. Metamos, mejor dicho. Ahí me sé. Entonces, ¿qué sucede? Estaba mirando más o menos, Porque también el establecimiento de comercio legal que tenga una cláusula, que sea una franquicia, que sea una cláusula de exclusividad. Lo que pasa es que creo que pueden haber dudas en lo que se entiende por un establecimiento de comercio. Me voy a meter de cabeza allá. No importa. En los contratos, perdón, entonces en el contrato de compra-venta les decía, los elementos esenciales, precio y cosa. Si es permuta, cosa y cosa. O puede haber un híbrido en ambos casos con la regla que estamos aplicando ahorita. Elementos esenciales. Accidental, las cláusulas que le quieran agregar, ya hemos visto hartas cláusulas y vimos especialmente unas aplicables al contrato de compra-venta. Y lo que quiero que desarrollemos son elementos de la naturaleza, especialmente, que miremos cositas que trae la norma muy interesantes ahí. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones principales? Por un lado, entregar una cosa y por el otro, entregar un precio, una suma de dinero. Entonces miremos lo que tiene que ver con entregar la cosa o el bien. En ese sentido, ya vamos a entrar a hablar, vamos a saltar el orden, pero no importa, para lo siguiente. Creo que la obligación de entregar una cosa no es difícil de entender. ¿Qué aclaración hay que hacer? Si estamos en la compraventa, esa entrega de la cosa es una entrega que implica entrega material o entrega jurídica. ¿Recuerdan la diferencia entre uno y lo otro? Profe, pues depende del bien, ¿no? De la cosa. Si es sujeto a un registro, porque ahí depende ya también de la... Porque podría materializarse el contrato, pero en realidad la entrega jurídica de pronto no se ha hecho. O sea, se pudo haber hecho la entrega jurídica, pero no la material, como en los casos de entrega por el traente al adquirente. Depende si el bien es mueble o inmueble también, ¿no? O lo contrario. Ok, pero independiente de eso, cuando me refiero a que la entrega en material jurídica es si solamente entrego cediendo el uso y el goce o entrego transfiriendo la propiedad. Entonces ahí, en este caso, en la compra-venta, la entrega implica transferir el derecho de dominio, transferir la propiedad. Que eso me lo diferencia, por ejemplo, del arrendamiento. El arrendamiento en la dinámica es entregar una cosa a cambio de una suma de dinero. Pero yo no transfiero la propiedad, yo no dejo de ser dueño. En cambio, en la compra-venta, el propietario, que es el vendedor, deja de ser propietario para transferir ese derecho al comprador, que ahora es el nuevo propietario. Si nos vamos al arrendamiento, el arrendador no deja de ser propietario, sino solamente cede el uso y el goce. Entonces, en cuanto a qué puede ser objeto de una compra-venta, puede ser objeto todo lo que sea el comercio, sea tangible o sea intangible. Hoy en día estamos en la posibilidad de muchas cosas que son completamente intangibles. Una marca es intangible.
la vemos reflejada en la vista, pero una marca es una cosa que está en el imaginario. Es decir, si usted compra la marca McDonald's, no le van a entregar todos los arcos dorados y las M de McDonald's que hay en el mundo, no. Sino es el derecho a poder utilizar la marca. Es eso. Por ejemplo, una patente. Si usted quiere la patente de la fórmula de la vacuna de Pfizer para el coronavirus, no le van a entregar todas las dosis, le van a entregar simplemente la fórmula. Es algo totalmente intangible. Si yo compro una canción, si compro un dominio web, y ahí podemos seguir hablando de miles de cosas que pueden ser intangibles hoy en día. Y pues pueden ser también cosas tangibles. Lo importante es que estén dentro del comercio, que puedan ser comercializadas. Si no se pueden comercializar porque están embargadas o porque está prohibido su comercio, como por ejemplo comercializar un animal en vía de extinción, pues simplemente ese bien o esa cosa no puede ser objeto de un contrato de compraventa. Y si se hace el contrato de compraventa sobre ese objeto, esa cosa, el contrato sería nulo por objeto ilícito. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Esto es fácil. ¿Dónde está lo complicado? Las reglas que tienen que ver con la entrega de la cosa. Y especialmente las reglas que tienen que ver con las responsabilidades que nacen en torno a entregar una cosa. Sobre todo en aquellos contratos de compra-venta donde la cosa no se entrega de manera inmediata, sino que se entrega con posterioridad. Ahí es donde se da la problemática más grande en ese evento. Ese punto lo voy a dejar en pausa y lo miramos la próxima clase, en ese caso. Porque el título y el modo se dan en distintos tiempos. No necesariamente, porque puede que el título y el modo se haga una. Lo que se posterga simplemente es la ejecución del contrato en ese evento. Vale. Es decir, Doctor, tengo otra pregunta, qué pena interrumpirlo. Cuénteme. Pues en el caso tal de que establecimos de que dependiera del valor de la prestación, así mismo iba a ser la definición del contrato. Pero si digamos los dos tienen un valor sumamente... Bueno, sí. ¿Qué? Si los dos tienen ¿qué? Un valor sumamente igual, parecido, entonces ahí cómo se hace. Si digamos el carro vale 30 millones de pesos exactos, bueno, que sea el caso, ¿no? Entonces creo que es muy difícil, porque yo tengo otros 30 millones de pesos, ¿ahí qué tipo de contrato sería, doctor? Ok, ese tema es un tema que a veces en la doctrina se ha discutido y dicen que es un tema que al final no tiene importancia, pese a que tenga importancia, porque la regulación de la permuta es la misma regulación de la compra-venta. Entonces, al final y al cabo, ponerle un título, ponerle el otro, las reglas aplicables al contrato van a ser exactamente las mismas en ese evento. Por seguridad jurídica, si quisiéramos darle una denominación a ese contrato donde una de las prestaciones equivalga a la mitad en precio y la mitad en cosa, podríamos decir que en ese evento el contrato es de compra-venta, dándole prevalencia a la intención de un precio. Puede ser incluso mucho más complejo, que ambas prestaciones sean híbridas y en ambas prestaciones sean así o en una sea diferente. Ejemplo, que en un extremo entreguen, lo que pasa es que en la práctica no es usual o no tiene sentido, que en un extremo se entregue una suma de dinero con un bien y en el otro una suma de dinero con un bien, pues hay una compensación que como que no casa. Suma de dinero por suma de dinero no. Entonces, lo normal es que al menos una de las dos prestaciones sea un bien completo y la otra sea un bien más una suma de precios más un dinero, y lo ideal es que tengan un valor, lo usual es que uno tenga un valor mayor que el otro. Pero si se llegara a dar esa situación tan esporádica, se entendería que sería compra-venta en ese caso. Bueno, señor, muchas gracias. Puede ser que de un lado sean varios bienes a cambio de una sola suma de precio, una sola suma de dinero. También es posible. Ok, les decía, para como organizar el tiempo.
Realmente la parte interesante en cuanto a la obligación de entregar la cosa está en la responsabilidad de la entrega de la cosa. Lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, van a ver que es un problema bien interesante, sobre todo cuando se aplaza la entrega de la cosa y la cosa se pierde, y dependiendo si es un bien fungible, si es un bien no fungible, etc. Pero simplemente para cerrar el capítulo del día de hoy, decimos, la obligación del vendedor es entregar una cosa. La cosa puede ser todo objeto material o inmaterial, tangible o intangible, que sea susceptible de comercialización, que sea susceptible especialmente de transferirse la propiedad, de enajenarse. Y dentro de esos diferentes bienes, toma mucha relevancia uno que tiene que ver con este módulo de derecho comercial, que son los establecimientos de comercio. Y ese punto es el que quiero que aclaremos en este momento para que tengamos una precisión al respecto. ¿Qué es un establecimiento de comercio? ¿Qué creen ustedes que es un establecimiento? Tocora que me ha dicho Pues, que a mí soy con Manuel. Bien que se dedica a la explotación de una actividad económica. Deme un ejemplo. Un almacén de ropa. Ok. ¿Pero cuál sería el establecimiento de comercio? Perdón, un segundo. Tocora dice que un almacén de ropa. Entonces, después me dice que una tienda de Nike. ¿Pero cuál es el establecimiento? pues, Pregunta, ¿el establecimiento es tangible o es intangible? El tangible. establecimiento tangible. ¿Por qué, Carlos, es pues, tangible? Profe, yo creo que Profe, también puede- porque es que son como ese conjunto de bienes o el bien destinado para los fines que tenga Eso es lo que dice cierta. la norma, pero a mí no me interesa en ese momento que dice la norma, sino que ustedes lo entiendan. Profe, pero pues al ser esos Hay bienes, el sitio, o sea, el local. sí. Mire, Laura está diciendo que acá, y si es virtual, ¿qué pasa? O sea, no hay local, no hay nada físico. es que depende de ¿Cómo qué es? se entiende por bienes, ¿no? Porque qué tal que... Por eso, le estoy preguntando, ¿qué es un establecimiento de comercio? Dame un ejemplo de un establecimiento de comercio. Bueno, en un caso pongamos el ejemplo que puso Socorro, doctor. En ese caso del almacén de ropa, pues el establecimiento sería ¿cómo le digo yo? Pues ver la redundancia. El cuadro inmobiliario, pues. Epa, el bien inmueble que estaba sirviendo y aparte, digamos, todas las cosas que le sirvan ¿para qué? Para ese objeto comercial, como en ese caso podrían ser de pronto Okay. las bodegas, que Por eso. los estantes para la ropa. Laura acá está diciendo y está poniendo como ejemplo que sea un sitio virtual. Ejemplo, Dafiti, ¿cuál es el establecimiento de comercio en Dafiti? Acá Michael dice que Mercacentro es un establecimiento de comercio. Otra pregunta. ¿El establecimiento de comercio tiene personalidad jurídica o no? No, porque es que Ya vieron personas, ya vieron que es una persona natural, una persona jurídica, están viendo sociedades. lo que tiene personalidad jurídica es como tal la sociedad, ¿no? Pero, doctor, el contrato social, porque es que el establecimiento es lo que tiene destinado para cumplirse el objeto social del contrato social. Ok, listo. Entonces, aclaremos en tuerto ahí, que es bien interesante en ese caso. Entonces, ojo, hay una discusión al respecto y es pues también lo que nos dice la norma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que lo recitó ahorita Carlos, 515 del Código de Comercio. Dice lo siguiente. Dice, se entienden por establecimiento de comercio un conjunto de bienes, ahí se los copié en el chat, organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona puede tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades. Listo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Primero que todo,
el establecimiento de comercio es un bien. Y si es un bien, me responde la última pregunta que les hice. ¿Tiene personalidad jurídica o no tiene personalidad jurídica? No tiene personalidad jurídica. No, porque los bienes no tienen personalidad jurídica, los bienes son bienes. Un establecimiento de comercio es igual que un carro, es igual que un balón de fútbol, es un bien en ese caso. Lo que pasa es que es un bien muy propio del derecho mercantil que puede estar conformado por diferentes bienes. Realmente el establecimiento de comercio es el bien a través del cual, o el conjunto de bienes a través del cual el comerciante presta su comercio. Sin embargo, para mí, cuando lo vean con la doctora Olga, puede que ella piense algo diferente. Realmente, para mí el establecimiento de comercio, en términos prácticos, es uno solo. Y es lo que se podría llamar la denominación o razón social que utiliza el comerciante para prestar su comercio en ese evento. No hay que confundir, porque no son sinónimos, un establecimiento de comercio con un local comercial, con una ubicación física. Porque hay establecimientos de comercio que no tienen absolutamente nada tangible, como el ejemplo que ponía ahorita Laura, de un establecimiento de comercio que funciona de manera virtual. Hoy en día es lo más normal que pueda existir. ¿Amazon es un establecimiento de comercio? ¿Señor? ¿Amazon es un establecimiento de comercio? Ya no se lo podría decir con seguridad porque no conozco el caso de Amazon, pero yo creería que posiblemente sí, en ese sentido. Entonces, ojo con lo que quiero que entremos a mirar acá en este caso. Entonces, vean lo que dice acá. 516. Ayúdenme a leer a alguien de los que están en alternancia, en remoto. Artículo 516 del Código de Comercio. Elementos del establecimiento de comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio, primero, la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios. Segundo, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales, o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento. Ok, siga. Siga. 3. Tercero, las mercancías en almacén, los créditos y los demás. Quinto, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funcionan si son de propiedad del empresario y las indemnizaciones que conforman la ley tenga el arrendatario. Sexto, el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. Y séptimo, los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dichos, de dicho establecimiento. Ok, listo. Tranquilos. Entonces, si usted mira la norma, en el caso de los establecimientos de comercio, es un bien que puede estar conformado de varios bienes, pero yo les decía, en sí lo más importante dentro del establecimiento de comercio es su denominación social. Y además es algo que es lo que se registra en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil. Y realmente es aquella denominación o razón social a través de la cual el comerciante interactúa con sus clientes en ese evento. Entonces les pongo un ejemplo. Michael. Entonces, Michael es comerciante. Michael Janier, creo que es el otro. Janier. Entonces dice Michael Janier, dice, ¿será que es que si yo me publicito comercialmente como Michael Janier, será lo mismo a que yo me publicite como Michael Store, si es una marca de ropa o algo? Pues parece que suena mejor lo otro. Entonces, yo voy a crear una denominación o razón social con la cual voy a interactuar con mis clientes. Y este va a ser mi establecimiento de comercio. Es como una especie de puente que va a existir entre el comerciante y
Bien, voy a decir una bobada. Digamos que es como en el caso del artista, el nombre artístico. Entonces yo me llamo Joan Camilo Castellanos Reyes, pero pues mi nombre artístico es mejor que sea, no sé, bueno, Camilo Rock, no sé qué. Pues yo digo, eso es más atractivo comercialmente. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un bien sujeto a registro y es más, es uno de los bienes intangibles que muchas veces más valen en el comercio. Si ustedes entran a revisar, en ese caso, estamos en el mundo de los establecimientos de comercio. Cuando ustedes bajen por la carrera quinta, por cualquier calle, y ustedes van a ver letreros y letreros y letreros con nombres de negocios, ustedes pensarán sociedades, empresas, personas jurídicas. No, son establecimientos de comercio. Por gusto, si alguno de los que está acá, bueno, o de los que esté remoto, tiene alguna factura de algún lugar, cójala y revísela en un momento y se da cuenta de la situación. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, Home Center. Cuando usted va y compra en Home Center, ¿quién le factura? No es Home Center, es Sodimac, S.A. no sé qué, que es la empresa que es dueña del establecimiento de comercio llamado Home Center. ¿Qué quiere decir eso? Que Home Center es simplemente un establecimiento de comercio, es una denominación o razón social a través del que el comerciante se muestra ante el público. Si yo quisiera demandar y lo miráramos desde la perspectiva de la legitimación en la causa, el legitimado en la causa no es el establecimiento porque no tiene personería jurídica, sino que el legitimado en la causa es el dueño del establecimiento. Es como si yo, ejemplo, voy a decir otra bobada, si yo tengo un perro y el perro muerde a alguien, ¿a quién vamos a demandar? Al dueño del perro. Es como si el perro fuera el establecimiento de comercio y el dueño del perro es el comerciante, en ese caso. Entonces, si yo voy a Home Center y se me cae una baldosa en la cabeza, yo no demando a Home Center porque Home Center no es una persona jurídica. Y ustedes van a empezar a ver eso. Ejemplo, Justo y Bueno, por gusto. Miren una factura de Justo y Bueno. Y quien les factura dice como Koala S.A. no sé qué. Por gusto. Mire la factura de Claro. Si ustedes miran la factura de Claro, en la factura de Claro, ¿quién les factura? Es Concel S.A., que es la persona jurídica, el comerciante, el empresario. Claro, es un establecimiento de comercio. Puede pasar que la denominación social también esté registrada como marca. Puede pasar que la persona jurídica, la denominación social y la marca compartan el mismo nombre. Que yo tenga una empresa que se llame McDonald's, un establecimiento de comercio que se llame McDonald's y una marca que se llame McDonald's. Eso puede pasar. Pero también hay que tener en cuenta que el dueño del establecimiento de comercio puede ser una persona natural. Hay ocasiones donde usted mira la factura y quien le factura es una persona natural y es el dueño del establecimiento de comercio. Ejemplo. Michael ponía de ejemplo ahorita Mercacentro. Si ustedes miran las facturas de Mercacentro, Mercacentro aparece como Mercacentro SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Dueños del establecimiento de comercio llamado Mercacentro, en ese caso. En ese evento comparten el mismo nombre. Pero hace muchos años que aparecía este señor Alvarado, que era el dueño de Mercacentro, como persona natural y como dueño del establecimiento de comercio llamado Mercacentro. Pero, por ejemplo, si ustedes entran a mirar y alguien quisiera vender Mercacentro, hacen el inventario de los locales, de los supermercados, de todos los víveres que tienen, y eso puede valer 200.000 millones de pesos. Pero la razón social o denominación Mercacentro es la que vale, en ese caso. Entonces, los establecimientos de comercio son realmente un bien mercantil de mucho valor
y puede ser objeto también de compra-venta, de arrendamiento de cualquier clase de negocio jurídico. ¿Por qué lo mencionábamos acá? Porque cabe la posibilidad de que los establecimientos de comercio, cuando sean objeto de compra-venta, requieren una regulación especial que no vamos a alcanzar a ver hoy. Ya lo vamos a ver en la próxima clase el por qué. Pero necesito que les quede claro qué es un establecimiento de comercio. Ahí les está apareciendo en pantalla algo que es el RUES, que es el Registro Único Empresarial, y ahí quiero que se den cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, justo y bueno. Acá lo voy a buscar. A ver si me sale algo. No sé si alguien de los que están remoto. Miren. Profe, no se ve nada. ¿Señor? Yo no veo nada, o sea, pues está muy, muy borroso. No sé si los demás puedan. Uy, yo también Sí, pensé que era... profe, se ve muy borroso. ¿Qué? Dame un segundo. Profe, pues si quieren nos comparte el link y nosotros lo buscamos acá, pues no sé. Quieres compartir, pero quisieras que lo miremos acá. No sé cómo. Ahí se ve mucho mejor, me parece. Sí, ya. No sé por qué no me sale la barra. Listo. Entonces acá sale justo y bueno. Entonces acá me van a salir todos los establecimientos de comercio relacionados con justo y bueno. Pero un segundo. Yo lo vuelvo a achicar y les coloco acá otro home center. Perdón. Soy Mac. Soy Mac Colombia S.A. Listo. Entonces vean. Soy Mac Colombia S.A. es la empresa, sociedad anónima, dueña de quién? El concepto de establecimiento de comercio. Ahí me aparece el registro mercantil, sociedad tal, tal. Y si ustedes empiezan a mirar acá, miren, establecimientos de comercio. Centro tal, Home Center Armenia, Home Center Bello, tal, tal, tal. Ahí están, son bienes mercantiles, pero no son personas jurídicas, en ese caso. Simplemente también hay una recomendación de aquí a mañana. Por ejemplo, ¿ustedes que les gusta ir a esta discoteca? Estéreo. Si ustedes miran estéreo, ¿estéreo qué es? Un establecimiento de comercio. Muy caro. Entonces ustedes van y miran estéreo, que a ver si me sale algo acá. Estéreo y Baguette establecimiento de comercio. ¿Bien? No es una sociedad, no es una empresa. Ahí está. Expendio de bebidas alcohólicas, tal. Establecimientos de comercio. ¿Sí? Miren, acá dice, propietario, Buen día, Llana Romero Salinas. Pronto. ¿Entienden ahí el punto? ¿Se alcanzan a ver los que están en remoto? Se los doy pequeños. Pequeño, profe. Borroso. Borroso. A ver, ahí se los veo. Entonces, vea, estéreo base. Registro mercantil, es un establecimiento de comercio. Entonces acá sale. Y acá dice, mire, establecimiento de comercio. Y acá dice, información del propietario, tal persona. ¿Bien? Pero, creería uno que es una empresa, que es una sociedad. No, es un establecimiento de comercio cuyo dueño es una persona natural, sencillo. Damos otro ejemplo acá. Carnaval del Pollo.
Ciudad de Tolima. Mira, acá está Calambeo. Pongamos desde Calambeo. Información. Establecimiento de comercio. Propietario, Diana María Melo Murillo. Persona natural. La persona natural, comerciante. Vamos a ver si encontramos Mercacentro. Mercacentro. Supermercado Mercacentro. Pero me da una posibilidad de abrirlo. Pero, acá está, establecimiento de comercio. De uno, ahí no sé si les ve un poquito mejor. De uno, establecimiento de comercio, y acá abajo me dice propietario, Coba Colombia, SAS. ¿Listo? Ahí está. Entonces, conclusión, con lo que me estaba refiriendo. El establecimiento de comercio es un bien de naturaleza mercantil que, en teoría, y como lo dice la norma, se entendería que es un conjunto de bienes a través de los cuales el comerciante o el empresario brinda su comercio. Pero realmente la práctica, lo que para mí es más relevante en el establecimiento de comercio es la denominación o razón social del establecimiento. Tan así, lo vamos a ver en la próxima clase, que si yo le vendo a usted, pongamos el ejemplo del Encanto, la fotocopiadora. Si yo le vendo a usted las fotocopiadoras, el local comercial, la papelería, pero no le transfiero la propiedad de la razón social llamada el Encanto, es una compraventa normal. ¿Bien? Pero si yo meto la denominación social que está registrada y todo, ahí sí es una venta de un establecimiento de comercio. Bueno, ¿no? Fue lo que le pasó a la dueña de City Company, que le tocó cambiar el nombre como tal, porque el nombre ya estaba en otra. Claro, es que ¿qué puede pasar? Que usted tenga un negocio, no registre el establecimiento de comercio y de aquí a mañana otro lo registra antes que usted. O sea, registrado como una marca. Eso es ya temas de... Entonces, por ejemplo, que yo de aquí a mañana coloque una panadería que se llame Panadería al Encanto y me entre en conflicto con un establecimiento de comercio que ya se llama El Encanto, como pueda que no. Tiene unas reglas de registro. Pero a lo que yo voy es que el establecimiento de comercio es un bien mercantil que también es objeto del contrato de compra-venta. ¿Listo? La próxima clase que vamos a ver, las reglas de la venta del establecimiento de comercio que son muy particulares y las reglas propias de la entrega de las cosas en la compra-venta. Y pues vamos a ver también la parte del precio. Pero quería que aclaráramos un poquito el tema del establecimiento de comercio para que ustedes no me lo confundan, sobre todo con un local comercial. ¿Listo? Porque uno escucha en el lenguaje popular que dicen arriendo este establecimiento de comercio y están hablando de un local. No. Establecimiento de comercio realmente es la denominación social que está registrada en el registro mercantil. Eso es lo que vale. Puede que de aquí a mañana yo vaya y compre, no sé, ustedes que mantienen metidos, la otra discoteca, antro. Pero diga, ahí no me gusta donde está puesta, entonces la quiero colocar en otro lado. Voy compro solamente el establecimiento. Y me aparece ahora que yo soy el dueño de antro y coloco antro en otro lugar, en un centro comercial, lo que sea. Porque lo que vale realmente es ese intangible con el cual los clientes reconocen a los comerciantes. Profe, Cuénteme, Carlos. una pregunta, entonces en ese entendido, de pronto se podría decir que podríamos estar ante una mixtura cuando yo, por ejemplo, quiero adquirir
el local comercial y el establecimiento del comercio, entonces tendría que ir por el local comercial, entonces sería una compraventa pues del local comercial, del bien como tal, ¿no? Y del establecimiento de comercio, otro, o sea, como que diferentes regulaciones, uno la regularía del Código Civil y con el establecimiento de comercio, pues la regularía del Código de Comercio. Al yo comprar, o sea, tranquilo, no se meta todavía ya, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a hablar en detalle las reglas de la venta del establecimiento de comercio. Ahí lo vamos a ver. Pero lo cierto es que puede que un contrato sea de venta de establecimiento de comercio y sea solamente la denominación social, como puede ser la denominación social con unas sillas, unas cajas, unos estantes, como puede ser también con un bien raíz que haga parte del establecimiento de comercio, o sea, es algo muy flexible. Pero lo cierto es que si no hay denominación social registrada, eso no es establecimiento de comercio, sino la venta o lo tienes solitos y normales. Vale, estoy vendiendo una bodega con unos estantes, pero si le estoy vendiendo eso, haciendo parte de toda una dinámica negocial que se llama, no sé, mercados populares, supermercados populares, pues le estoy vendiendo el establecimiento de comercio en ese. ¿Claro, Carlos, ahí? Ah, ok, profe. Sí, y entonces si es solo el local comercial, pues entonces sería otro tipo de negocio jurídico, ¿sí? Sí, exacto. Ah, listo. Lo vamos a ver en la próxima clase en detalle. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Pues, doctor, ahí reforzando lo que, pues, como volviendo a sintetizar lo que dijo mi compañero Carlos, pues lo que coloqué por el chat, pueda que yo, o sea, que yo venda el establecimiento, pero no el local, porque qué tal que de pronto, o sea, a mí me pertenezca el establecimiento de comercio, pero el local comercial puede que le pertenezca a otra persona porque me lo estén arrendando, ¿no? Sí, es que vuelvo y le digo, ejemplo, puede que a mí me interese comprar un establecimiento de comercio que se llama Fotocopiadora El Encanto, pero no me interese las fotocopiadoras que tienen ellos ahí, sino que me interesa que yo abra el comercio y me reconozcan bajo el nombre que ya está reconocido, que se llama El Encanto. Entonces, ahí realmente lo que tiene valor e importancia es la denominación social o la razón social. Pero puede que el negocio se haga conjunto. Sin embargo, lo que les digo, tranquilos, porque la próxima clase vamos a ver en detalle cuando se enajena un establecimiento de comercio, tiene unos requisitos formales bastante amplios, no es tan sencillo, porque tiene que hacerse unos inventarios, unos temas contables, hay una solidaridad por unos meses, etcétera, etcétera. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra duda? Y doctor, yo le iba a hacer otra pregunta antes de que de pronto se fuera. El doctor, ¿cada cuánto es que hace tutorías? Cada vez que me las pidan. Si nunca me las piden, nunca las hago. Ah, ok, porque pues pensé que dejaban el link ahí o no. No, porque no tiene sentido yo quedarme toda una mañana conectado en un link si nadie se conecta. Entonces, Okay. ¿Cuál es la dinámica? Me mandan un correo, me dicen quiero tutoría y organizamos la hora en que vamos a estar conectados. Normalmente yo tengo destinado los martes en la mañana para eso. Pero si se les cruza o algo, pues, o si les queda mejor, no a las 9 de la mañana del martes, sino a las 10, entonces pues lo organizamos. Pero ustedes son los que me dicen cuándo. Ah, bueno, señor. Muchas gracias, doctor. Vale, con gusto. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.